Bien, con esto yo termino. Creo que la experiencia de hacer esta investigación en el contexto de la reflexión del Papa Emérito Benedicto XVI sobre la importancia del espacio cultural creado por las nuevas tecnologías. Y ya en el mensaje de la Jornada Mundial del 2009, que se publicó el mismo día en el que Benedicto XVI había aceptado que haya una cuenta de YouTube oficial de la Santa Sede, en ese mensaje, ese mismo día se inauguró el YouTube del Vaticano y se dio a conocer el mensaje del Papa para el año 2009, el de la Jornada de las Comunicaciones, y decía él, hablaba de la necesidad de evangelizar el continente digital e invitaba en particular a los jóvenes creyentes a introducir en la cultura de este nuevo ambiente comunicativo e informativo los valores de los que se fundamentan nuestras vidas. Y en el 2010 también el Papa Benedicto XVI invitó en concreto y en particular a los sacerdotes a estar presentes en este mundo virtual, ¿no? Si se acuerdan bien, fue un mensaje dirigido casi a los sacerdotes en particular. Y una iniciativa que tuvimos desde el Pontificio Consejo para las Comunicaciones era decir que los laicos, los jóvenes, los religiosos imprimiesen el mensaje del Papa y lo entregaran al sacerdote, a su párroco, porque a veces, esto también hay que decirlo, hay un poco de indiferencia de parte de los sacerdotes hacia el mundo virtual. La presencia del Papa en Twitter puede ser vista como la punta del iceberg de una presencia más amplia de la Iglesia en el mundo de los nuevos medios. La Iglesia está ya presente en manera abundante en este ambiente. Existe un gran abanico de iniciativas que pasan por los sitios web oficiales de tantas instituciones, de comunidades, sitios personales, blog, etc. Se trata de una presencia que desea manifestar un apoyo a los esfuerzos de estos agentes pioneros para asegurar que la buena noticia de Jesucristo y la enseñanza de su Iglesia impregnen aquel lugar público de intercambio y de diálogo que ha sido creado por las redes sociales. Pensamos que los tweets del Papa se presentan ante los creyentes y no creyentes para compartir, discutir y suscitar el diálogo. Muchos de los breves mensajes del Santo Padre y los significados completos que transmiten suscitan preguntas a personas de distintos países, lenguas y culturas. Estos interrogantes, a su vez, pueden ser recogidos por los responsables de las iglesias locales, por ustedes también, que se encuentran en una situación capaz de reflexionar y confrontarse con ellas, pero sobre todo para estar cercano a aquellos que se interrogan. Y cito al Papa, que dice: en el complejo y variado mundo de la comunicación emerge la preocupación de muchos hacia las preguntas últimas de la existencia: ¿quién soy yo? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo esperar? Es importante acoger a las personas que se formulan estas preguntas, abriendo la posibilidad de un diálogo profundo. La presencia del Papa en Twitter representa también su voz como voz de unidad y de guía para la Iglesia, pero además constituye una invitación constante a todos los creyentes para hacer escuchar sus voces, involucrar a sus seguidores y amigos, y a compartir con ellos la esperanza de un evangelio que habla de amor incondicional de Dios para cada hombre y mujer de nuestro tiempo. Hay muchos tipos de reacciones con cada tuit del Papa. Cada vez las respuestas son más positivas. El objetivo es que los tweets del Santo Padre susciten preguntas entre personas de distintos países, culturas y lenguas. Estas preguntas a su vez podrán ser afrontadas por creyentes y responsables en las iglesias locales. El reto para la Iglesia en el mundo de la nueva comunicación es establecer una presencia ramificada, capilar. El Papa inicia el diálogo, después nos toca a nosotros, la Iglesia local, y a las instituciones, a los creyentes, dar respuestas. La presencia del Papa en Twitter representa una voz de unidad y una guía con el objetivo de crear un enlace, establecer un contacto, así como cuando un amigo envía un mensaje a otro diciendo: me he acordado de ti. La comunicación está siempre destinada a unir. En particular, el Papa Francisco la entiende con la finalidad de construir puentes con todos, sobre todo con quien vive en la periferia, como ha repetido más de una vez. Y es curioso porque el Papa
Como les decía ayer, no sabíamos si el próximo Papa hubiese aceptado o no aceptado utilizar y asumir la cuenta de Twitter que tenía el anterior Papa. Y Francisco inmediatamente ha asumido esto y tuitea casi 2 veces por semana, ¿no? Y con preguntas, con frases muy interesantes que intentan, digamos, yo diría casi pinchar un poco a sus seguidores. Ahora, ¿cómo se preguntarán ustedes cómo se hace si el Papa está? He puesto esta foto simplemente como una provocación, porque será que el Papa, cada vez que tiene que hacer un tuit, entre recibir un jefe de Estado y algunos arzobispos o conferencias episcopales, está con su tablet? Y no es así, sino que se presentan opciones de lo que el Papa ha estado hablando, se presentan frases, y es el Papa Francisco que elige la frase o la modifica y dice: esta quiero que se tuitee en esta semana o el día de hoy. Son sus pensamientos y son las ideas que él elige. Si me permiten, voy a ir adelante con una rápida explicación de lo que el Pontificio Consejo para las Comunicaciones realiza para poner también y llevar la palabra, sobre todo la palabra de Dios, pero también el mensaje del Santo Padre en el mundo. Como Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales estamos llamados a ser como un puente, llamados a ser como un nudo, donde todos podrían encontrar el magisterio del Papa o encontrar también experiencias de comunicación social de cualquier parte del mundo. Estamos presentes como un sitio oficial que quiere ser eso, un punto de encuentro para los comunicadores católicos. Está en 5 idiomas. Digamos, la actividad que se está realizando hoy en día en Lima ha sido puesta, por supuesto, allí, y mucha otra gente de otras partes del mundo se dan cuenta que qué están haciendo los católicos en comunicación social. Esta es la idea. Obviamente aquí también se encuentra el magisterio del Papa sobre la comunicación social. Y yo manejo este Twitter, del cual quiero comentarles algunas experiencias. El Twitter es la presencia en las redes, es nuestra presencia en las redes sociales que más éxito ha tenido y que personalmente más satisfacción nos ha dado, porque ha crecido mucho. Ha sido creado de las primeras cuentas de Twitter, diría yo. Es el primer perfil oficial de Twitter de un dicasterio de la Curia Romana, y nació casi por iniciativa privada y porque había un encuentro de blogueros en el 1 de mayo del año que han beatificado a Juan Pablo II, y creamos esta cuenta. Pero yo me he dado cuenta que hay que moverse con mucho cuidado, porque obviamente estamos hablando de una institución con un lenguaje serio, con un lenguaje institucional, unidireccional tal vez, y ahora todo esto hay que traducirlo en lo que es el mundo de las redes sociales, donde lo institucional tiene que ser también interactivo, y el lenguaje que tenemos que usar tiene que ser un nuevo lenguaje que se adecue a lo que son las redes sociales. En primera instancia, ¿cómo funciona? Todo lo que publicamos en el sitio web, en el pcss.va, en automático va al Twitter, y entonces la gente recibe las últimas entradas en el Twitter. Y eso también a veces es peligroso, porque si uno no lee bien el título que ha puesto, si tiene un error en el título, en el nombre de un obispo, en el nombre de una ciudad, en automático se va a ir al Twitter y lo van a recibir las miles de personas que son tus seguidores. Y por más que tú vayas inmediatamente a cambiar el título porque alguien te ha dicho que está mal, entonces eso ya se ha ido a la blogosfera, al mundo digital, ¿no? Ya se ha ido y puede causar problemas.
es importante demostrar que nuestra presencia en las redes sociales no es un automatismo. En Facebook o en Twitter yo les recomiendo siempre dar un buenos días, desear un buen fin de semana, que la gente sepa que detrás de esta red social no hay un automatismo que solamente envía titulares. Y aquí les muestro el tipo de lenguaje que me han permitido mis superiores usar en Twitter. Siendo un dicasterio de la Curia Vaticana, me permiten usar el lenguaje de las redes sociales. Por ejemplo, el Santo Padre Francisco hoy a las 11:20 recibe a su excelencia Monseñor Claudio María Celli, presidente del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales. Este es un tuit, es una frase formal y la he lanzado formalmente. Pero esto traducido en lenguaje de las redes sociales, en el lenguaje de Twitter, sería esto. Esta mañana, @pontifex ha recibido en audiencia privada el presidente de @pcssva, que es la cuenta mía, para hablar de Catholic Media en el mundo. Aquí estoy haciendo en lo que se llama en Twitter menciones, porque @pontifex estoy mencionando al Papa, esa es su cuenta. La gente que se mueve en Twitter sabe que cuando dice @pontifex se está diciendo el Papa. Y si digo @pcssva, se dice Pontificio Consejo para las Comunicaciones. Y además he creado una etiqueta, lo que se llama en Twitter se llama un hashtag, ¿no? Que es una palabra clave por la cual la gente va a poder encontrar esa conversación. Entonces, en Twitter tenemos que aprender a usar el lenguaje de Twitter, los nuevos lenguajes que hablábamos ayer, el hashtag, qué es un emoticon, qué son las menciones, qué son los retweets, qué es un asterisco FF, no, en italiano es cancelletto, FF. Son temas que les puedo sugerir averiguar en el Google. Bueno, voy a ir rapidísimo. Cuando nosotros hemos usado algunos, no sé si se ve acá, cuando yo he usado a través de Vatican Communication emoticons, mucha gente se ha sorprendido, me ha dicho, ¿por qué el Vaticano tiene que usar emoticons? Por ejemplo, cuando he usado algunos emoticons, ha habido, digamos, medios de comunicación que hacían noticias, es decir, mi Twitter se ha convertido en noticia para los medios de comunicación y decían, el Vaticano, la oficina de comunicación del Vaticano usa emoticones, ¿no? Y había gente que protestaba también, ¿no? Porque decía, como decía antes, aquí una chica dice, ¿qué es lo que está sucediendo con el Vaticano, básicamente? Y este es el tweet que más, digamos, ha sido muy interesante, y les contaré la historia. El primer Habemus Papam de la historia del Twitter, que lo he lanzado casi inmediatamente cuando se anunció al mundo que el Papa, que teníamos Papa. Fue muy difícil porque en ese momento en la Plaza San Pedro estaba colapsado el internet, el wifi, nadie podía llamar por teléfono, pero tuve la suerte de que este tweet, que en cierta manera verán que ha hecho historia, ha salido y hasta hace un mes casi tenía 14,000 retweets, es decir, la gente por más de 14,000 veces lo ha mandado a sus amistades. Si pensamos que cada persona que nos sigue tiene por al menos 100 seguidores, entonces 14,000 por 100, saquen un poco la cuenta. Y este tweet fue noticia prácticamente en muchísimos periódicos, ¿no? Miren aquí, el periódico.com, sacaban que habíamos dado la noticia con un lenguaje de Twitter. El primer Habemus Papam del área Twitter.
Hay algunos riesgos y les cuento, bueno, tengo que ir muy veloz, pero si quieres ya luego me callo, me dices solamente. A veces les cuento una cosa, porque un periodista importantísimo de la revista Veja del Brasil hizo un artículo porque Canção Nova del Brasil había sacado tres o dos políticos que hacían programas de televisión en su canal, un canal católico, y eran muy ambiguos con el aborto, y los había sacado. Yo esta noticia, había un chico de Brasil que me escribía diciendo, mira que está sucediendo esto, mira que está sucediendo esto, y me mandó este artículo. Y yo, en mi ingenuidad, al aprender a manejar Twitter, lo que hice fue lanzar un tweet con esto, ¿ya? Lancé un tweet exactamente con el título y el link de este periodista, de un periodista muy famoso en Brasil, y lo mencioné. El chico que me había dicho que me fijara bien en lo que estaba sucediendo en Brasil, y este periodista famoso había hecho una noticia, fue el mismo que sacó una foto de mi tweet y puso en su blog, que era muy leído, diciendo: el Pontificio Consejo de las Comunicaciones felicita por la salida de Gabriel Chalita. Es decir, eso ya cambió el sentido, ¿no? Y entonces esa primera distorsión de la realidad se convirtió en noticia en otros medios, donde en otros medios brasileños decía: el Vaticano elogia la prohibición de programas políticos en Canção Nova, o el Vaticano elogia Canção Nova por el fin de programas políticos. Es decir, hay que tener mucho cuidado, porque en el mundo del periodismo pueden manipular fácilmente la verdad. Y esto podía haber tenido consecuencias, que gracias a Dios no las tuvo, de decir que el Vaticano, que el gobierno brasilero iba, o algún político iba a pedir explicaciones a la nunciatura, que por qué el Vaticano estaba incidiendo en la vida política del país. Otros proyectos, ya termino básicamente, es intermedifica.net, un directorio de medios católicos del mundo que mis superiores me han encargado hacerlo, donde está toda la información de contacto de los medios de comunicación del mundo. Es un wiki, por lo cual se puede actualizar o corregir la información. Ustedes tienen que registrarse para poder interactuar en el sitio. Está en varios idiomas. Y Perú pues tiene algunas radios, porque hubo un sacerdote amigo que me hizo el favor de subir, y ahora ya hemos quedado con la Conferencia Episcopal, con la Oficina de Comunicación, que va a animar y dinamizar la parte de los datos de comunicación del Perú. Estamos en Facebook, y este es el news.va, que les he comentado, es el portal oficial web 2.0 de la Santa Sede, donde tenemos información de los medios de comunicación del Vaticano, y está presente en Facebook, bastante activo. Debo decir que el español ha crecido mucho, y hay un gran trabajo en Facebook, no solamente para llevar usuarios de Facebook al sitio news.va, sino también para responder inquietudes, para acompañar y hacer comunidad. Esta es una torta de los idiomas del Papa de Twitter. Este es un gráfico muy complicado de cómo el Vaticano tiene Twitter, Facebook, páginas web, aplicaciones, pero ya no me queda tiempo. Y el día que yo supe que había el Papa fue simplemente casualidad, porque a las 2 de la tarde terminábamos el trabajo, un miércoles, y yo, que vivo a 60 kilómetros, iba a tomar el tren, pero me dije, bueno, me voy a quedar para ver si hay, qué tal es la fumata, y a ver si hago una fumata también con carita triste, o con carita triste o alegre, dependiendo. Y fui adelante con los para ver. Nuestra oficina todavía tenía relación con los fotógrafos, controlaba a los fotógrafos que estaban en primera línea, y yo estuve ahí cuando salió el humo blanco, y desde allí pude lanzar el Habemus Papam. Bueno, gracias.
Agradecemos al padre Justo Ariel Beramendi por su excelente ponencia. Ahora invitamos